Dios te bendiga y gracias a Dios por estar con nosotros. Y quiero hablarte en este día de la generación perversa que necesita señal para ver a Dios. Hermano, veamos lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces respondiendo algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él le respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí hay más que Jonás en este lugar. Y aquí, a través de esa cámara que llega a todo nuestro país y países limítrofes, hay mucho más en este tiempo que aquellos que estaban con Jonás. ¿Sabe lo que te quiere decir la palabra de Dios? Que usted tiene que oír el mensaje, usted tiene que arrepentirse. Para eso Dios tiene personas que llevan la palabra de Dios, por la radio, por la tele, por la calle, por las congregaciones, por donde sea. Usted tiene que arrepentirse, porque Nínive era una ciudad que era mala y Dios había determinado hacer juicio. Pero antes de que Dios hiciera el juicio, querido mío, Dios envió a Jonás. Y primero lo rechazaron y luego lo aceptaron con un gran temblor en todo, porque todos dijeron que se arrepentían de sus pecados. Mirá, los volcanes están en acción, la langosta se está comiendo todo, el dengue se está multiplicando en todos lados, los camalotes que vienen como bote trayendo una víbora por ahí escondida para traer plagas y caos. Así hasta el agua está complicada, el río que chupa para que tengamos agua potable por los camalotes y por un montón de cosas. O sea que todo está complicado en este mundo y espero que vos no seas uno más. Por eso hoy nuestro Señor Jesucristo está aquí, esperando que vos te arrepientas de tus pecados y que no llegue ninguna plaga en tu casa. Y la plaga a veces puede ser la plaga de no tener trabajo nadie en tu casa, la plaga de la enfermedad, la plaga de las peleas de cada rato en tu casa, como viven muchos hogares. Por eso Dios quiere traer paz en tu casa. Dice que la bendición de Jehová está en la casa del justo, mas la maldición de Jehová está sobre la casa del impío. Y cuando entra la maldición, entra una atrás de la otra. Y cuando entra la bendición, también entra una atrás de la otra. La Biblia dice que si oyeres la voz de Jehová y dieres oído hoy a su mandamiento, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Y serás bendito donde entres y donde salgas. Será bendito el fruto de tu vientre, que son tus hijos. Será bendito tu arteza de amasar, tu casa, tu alacena, todo lo que tenga en tu casa será bendito y prosperado por cuanto has oído a la voz de Jehová. Pero dice también que estas maldiciones te alcanzarán por no haber oído a la palabra de Dios. Y si no te arrepientes, vendrán cosas peores sobre ti hasta que seas destruido del todo. Y querido mío, eso lo dice la Biblia en Deuteronomio 28. No lo escribí yo, ni estoy dando mala onda a los que están del otro lado, sino es advertencia de parte del Señor como un profeta a tu corazón y a tu vida y a las naciones. Por eso, querido mío, hay dos opciones. Estas bendiciones te alcanzarán y estas maldiciones también te alcanzarán. Podés cambiar de país, de trabajo, pero si la maldición está en tu casa, en el apellido que vos tenés, aunque te cruce el Atlántico y te vaya a Europa, Asia, Australia, Chile, a donde quiera, las maldiciones te siguen, igual que las bendiciones te siguen. Así que hoy usted tiene la mejor decisión. ¿Sabe cuál es? Es arrepentirse de su pecado y reconocer a Jesucristo como único Señor y Salvador de su vida. Muchísimas gracias, Dios te bendiga y nos encontramos próximamente.